nos disponemos ahora entonces a ver un ejemplo de una pregunta típica de esta sección y propongo hacer el mismo ejemplo que propone en este caso en el libro, el ejemplo 15.2.1. Ejemplo 15.2.1, página 212. ¿Sí? La idea es no desarrollar alguno de los ejemplos que están propuestos aquí en la sección 15.3 para que ustedes se incentiven, los desarrollen ustedes mismos, ya que por lo menos veo que por ahora los ejercicios 1, 2 y 3 son preguntables para evaluación, de acuerdo a la modalidad que estamos haciendo. Entonces no quiero resolverlos, sino más bien si tienen dudas sobre alguno de esos ejercicios me hagan consulta. Bueno, entonces, tenemos aquí copiado el enunciado. Una pregunta típica, entonces pues nos dan una función, una restricción en un intervalo cerrado del dominio, si uno cuando x pertenece a esta función nos preguntan entonces cuál es de esta función, cuál es el máximo valor y el mínimo valor que toma esta función para cuando hemos restringido el dominio de este intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces, pues de acuerdo al último teorema que nos hemos planteado, la idea es buscar primero los números críticos. Bueno, los números críticos. Para esta función, miremos que esta es una función polinomial. ¿Sí, no? Esta es una función polinomial, entonces es continua y siempre es derivable. O sea que no va a tener puntos de no derivabilidad. O sea que los posibles puntos críticos o los números críticos van a estar ubicados donde la derivada sea cero. Entonces planteamos acá. Por ser f polinomial, sus números críticos son de la forma, o son los x de la forma f' de x igual a 0. ¿Sí o no? Y con x, claro, perteneciente al intervalo cerrado que hemos propuesto. ¿Sí o no? O sea que, claro, por ser una función polinomial siempre derivable. Entonces, en ese caso nos disponemos a hallar la derivada de esta función f' de x. Ajá, nos queda 12x al cuadrado, ajá, más 30x menos 18. Y la idea es, bueno, determinemos cuándo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces resolver esta ecuación cuadrática, con las técnicas que nosotros conocemos. Entonces, de esta partecita de acá, me propongo entonces que, bueno, vamos a ocupar esta partecita de acá, simplifiquémosla entre 6. Si no, nos va a quedar 2x al cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. ¿Listo? Apliquemos en este caso fórmula cuadrática. Las dos soluciones que pueda llegar a tener esto, entonces van a ser menos b, que sería menos 5, más o menos, b al cuadrado, que aquí es 25, menos 4a por c, que es menos 3. Y sobre 2 por 2, 2 por 2. No. Y en este caso esto nos va a quedar es menos 5, ¿cuántos? Más o menos 25 más 8 por 3, 24. ¿Sí? Y en este caso, bueno, nos va a quedar, aquí más o menos es menos 5 más o menos, esto nos queda 49, la raíz cuadrada de 49 es 7 sobre 4, entonces nos va a quedar, nos quedan entonces dos opciones.
X más o menos. De un lado nos va a quedar cuando se toma la parte positiva, menos 5 más 7, entonces quedaría 2 cuartos, o sea, 1/2. Y de otro lado quedaría cuando es la parte negativa, menos 5 menos 7 es menos 12, 4, entonces nos quedaría es menos 3. Posibles números críticos. ¿Se ve bien? Sí. Ajá, menos 3, este es 1/2 y este es menos 3. Posibles números críticos. No decimos que son números críticos, ¿por qué? Miremos ese intervalo, menos 1/2. Perdón, menos 1,2. Este es menos 1 y este es 2. En la recta numérica. 1/2 está aquí, sí, claro, por aquí está el 0, por aquí está el 1/2. El menos 3 queda por acá por fuera del intervalo. O sea que este número crítico, este sí es número crítico, este no lo es. No es número crítico. ¿Por qué? Porque no está en el intervalo que estamos utilizando como restricción. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí el tablero no alcanza más. Bueno, sí, podemos utilizar esta partecita de aquí. Entonces ya la idea es que tenemos el número crítico que nos surge es el 1/2. Además de eso, nosotros también se pueden presentar el máximo o el mínimo en estos puntos de aquí, en estos números de acá, en los extremos, en menos 1 y en 2. En menos 1, en 2. O sea que para determinar cuál es el máximo y el mínimo valor de la función, tendríamos que evaluar en todos estos candidatos. En ese sentido, f de 1/2. F de 1/2, ¿cuánto nos queda? Bueno, ponémoslo acá. Miremos entonces la respuesta que nos aparece aquí en el libro. F de 1/2. Nos queda el menos 15 cuartos. Ojo, estamos evaluando, obviamente es una función que nos interesa. F de menos 1 es un poco más fácil de evaluar, pero nos queda igual a 30. Y f de 2 es igual, al evaluar, es igual a 57. Bueno, solamente realizar los reemplazos aquí en esta función. Ustedes los verifican, por favor, que hayan quedado bien. Bueno, entonces, lo obvio es cuál de estos valores es el mayor. Este es el máximo valor que toma la función. Y el mínimo entre estos, escribámoslo con letra minúscula. Y este es el mínimo. Y este es el máximo. Entonces, hay que tener en cuenta, pues por lo menos estos datos o estas condiciones, por lo menos de que debemos buscar primero los números críticos, que son donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. Luego, entonces, tenemos que tener toda la lista de los números críticos y aparte de eso, añadirle los puntos frontera y evaluarlos en todo eso, para hallar el máximo y el mínimo valor. O el máximo o el mínimo valor, entonces solamente tenemos que comparar entre esos resultados. Listo, espero pues que este ejemplo se entienda. Ya pasamos ahora con otro.